Abril, 7 de la tarde, váyase preparando, póngase de acuerdo con su pareja y póngase de acuerdo también con el equipo de matrimonios y vamos a tener esa reunión. Pero mañana no, perdón, rebrujado con los días. El viernes tenemos cine. El viernes a las 6:30, entrada gratis, véngase. Invite, tráigase un amigo, amiga, enemigo. Tráigaselo, vamos a pasar un buen tiempo. Si usted siente que las sillas que tenemos aquí no le es cómoda y quiere traerse su reposé de la casa, tráigaselo. No le vamos a ayudar a cargarlo, pero lo puede traer. Y vamos a comer palomitas y vamos a pasar un buen tiempo. Así que no deje pasar la oportunidad y vamos a compartir con una muy buena película. La película que vamos a ver en los cines la conocieron como La Forja. En la plataforma de la cual la vamos a transmitir dice el propósito del título, pero pues creo que ya sabe de qué película se trata y está muy padre, la verdad, está muy bonita. Bueno, vamos a la palabra entonces. Vamos a una porción que se encuentra en Marcos capítulo 4. Ya habíamos dado una enseñanza acerca de esto hace un par de años, pero el Señor me inquietaba que volviéramos a revisar este pasaje. Entonces eso quiere decir que alguien necesita escuchar algo de esto. Y es Marcos capítulo 4, vamos a iniciar la lectura en el versículo 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estaba hablando de Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que nos traerás revelación esta noche y permite que lo podamos poner en práctica, y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así como les dijo Jesús aquel día, cuando llegó la noche, pasemos al otro lado. Así vamos a titular el mensaje de hoy, pasemos al otro lado. Ya en alguna ocasión habíamos platicado que nuestro Señor Jesucristo cree en los exámenes especiales, cree en los extraordinarios y cree en los cursos de repetición, de recuperación y de repetición también. Eso significa que el Señor constantemente nos va a estar probando y constantemente nos va a estar poniendo a prueba para poder comprobar que verdaderamente estamos creciendo en Él, que verdaderamente estamos madurando y también que verdaderamente lo que decimos es real. ¿Y por qué le digo lo que decimos? Porque cuando está la alabanza y cuando estamos en un momento muy emocional, podemos decir, así como Pedro, que vamos a ir con Él hasta el final, que vamos a estar siempre con Él, que le vamos a seguir no importando las circunstancias, pero apenas me pego en el dedo chiquito en el buró de la cama,
y empiezo a renegar y ya mejor no voy y ya qué caso tiene que vaya a la iglesia, para qué oro, para qué leo las escrituras. Entonces normalmente decimos muchas cosas, pero realmente lo que necesitamos es mostrarle al Señor que lo que decimos es real y es de corazón. El Señor le llama a sus discípulos y es que les llama porque les quiere enseñar algo. El Señor constantemente hablaba en parábolas, usted lo sabe, y esas parábolas las decía para toda la gente, pero cuando se requería una enseñanza más específica o que pudieran tener el entendimiento o la revelación de esa parábola, el Señor siempre llevaba a sus discípulos aparte, a otro lado, o cuando ya estaban en la privacidad, cuando ya estaban únicamente ellos, es cuando les revelaba algunos detalles. Y si vamos un poco más atrás del pasaje que leímos, podemos leer en el versículo 33 y 34, Marcos 4, 33 y 34, que dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. O sea, aquí está diciendo lo que yo les acabo de explicar. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, el Señor hablaba con parábolas para toda la gente, pero ya a su círculo íntimo, a los cercanos a Él, ya les explicaba más a detalle de qué se trataba. Así que cuando los llama, eso significaba que les quería enseñar algo. Cuando les llama y les dice, subamos a la barca y pasemos al otro lado, significaba que algo les iba a enseñar. Eso significaba que era un examen que en ese momento iban a tener. En otras palabras, lo que pudo haberles también dicho es: saquen una hoja en blanco y pónganle el nombre, que vamos al otro lado. Y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. O sea, hubo más gente que aún así le siguieron. Ahora, tenemos que ver algo y dejarlo muy en claro. Y es que los discípulos estaban totalmente sometidos a la voluntad de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque Él les dijo, venga, suban y vayamos al otro lado. Y todos lo hicieron así como Él les dijo. ¿Qué significa? Que ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pide. Eso significaba que lo que Dios, en este caso Jesús, les pedía, ellos lo obedecían y ellos lo ejecutaban. Pero no solamente lo ejecutaron, sino que también Jesús los estaba acompañando. Y si Jesús iba con ellos, pues ¿qué podía salir mal? En varias ocasiones lo he pensado y no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una serie que se llama The Chosen o Los Elegidos. En esa serie se ve la vida de Jesús, pero vista a través de los ojos de sus discípulos. Y yo, en los pocos capítulos que he visto, porque no la hemos visto completa, yo puedo ver cómo los discípulos, al menos es lo que muestran ahí en la serie, cómo los discípulos eran muy dependientes de lo que Jesús les enseñaba. Muy, muy dependientes. Luego por eso toma un poco de relevancia y entiende uno un poco mejor, porque en el libro de los Hechos todavía vemos que Jesús después de la resurrección viene y está con ellos otros 40 días. Les da un curso de posgrado, porque muchos de ellos todavía no entendían de qué se trataba el ministerio de Jesús. Entonces, dependían mucho de Él. ¿Y qué podía salir mal si todos iban en la barca y también el Señor iba en la barca? Y además estaban en la voluntad de Dios. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, o sea, iba llenando la barca de agua, de tal manera que ya se anegaba.
tenemos que recordar que muchos o algunos de esos discípulos eran pescadores y pescaban ahí en ese mar, en el mar de Galilea. Hay un fenómeno muy interesante que sucede y aún en la actualidad sucede en ocasiones en este mar de Galilea. Es un fenómeno que de pronto de la nada se levanta una tormenta o se generan unos fuertes vientos. Así como los ventarrones que tuvimos aquí en Chihuahua hace unos días, haga de cuenta lo mismo, pero ahí en el mar de Galilea pues obviamente se agita el mar, se levantan las olas. Es un fenómeno muy interesante y ellos se vieron atrapados en esta tormenta. También tenemos que entender que aun y cuando estamos en la voluntad del Señor, también vamos a enfrentar tormentas. Aun y cuando estamos junto con Él en la barca, también vamos a experimentar fuertes vientos y vamos a experimentar tormentas. Eso significa que si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a estar experimentando lluvia y vamos a experimentar tormenta. En alguna ocasión les explicaba lo que era tener cobertura y hasta me traje una vez en una ocasión una sombrilla, no sé si recuerdo, un paraguas. Y yo les decía, va a estar lloviendo o vamos a pensar que está lloviendo y tenemos el paraguas en la mano. Y hay mucha gente que ha recibido a Cristo y trae el paraguas en la mano, pero no lo abre. Y lo que nosotros necesitamos hacer es que aunque estemos con Jesús, tenemos que meternos en la cobertura, abrir el paraguas y estar en la cobertura de Jesús. Porque la lluvia, va a haber lluvia, pero la diferencia es que Él nos puede proteger de esa lluvia. Así que las tormentas nos van a agarrar desprevenidos, nos pueden agarrar de pronto, pero aún en las tormentas, aún en el desierto, nosotros podemos contar con la misericordia del Señor. Así que una tormenta tenemos que entenderla como una prueba, como un examen. Por eso inicié hablándole de estos exámenes de recuperación que nos pone el Señor. O estos exámenes bimestrales, o cómo, ya no sé cómo lo manejen ahora en las escuelas, pero creo que es bimestral y semestral, etcétera. Así el Señor nos va a estar examinando cotidianamente. Y no estamos hablando en este caso de una tormenta, de una situación leve, porque también nos vamos a enfrentar a situaciones muy ligeras, vamos a decirlo así, no dejan de ser problemas, pero van a ser problemas tranquilos, ligeros. Pero una verdadera tormenta es un problema mayor, un problema bastante fuerte, una situación que inclusive puede amenazar nuestra vida. Eso sería una tormenta. Significa que no estamos hablando de un dolor de cabeza. Puede ser que ya estemos hablando de una enfermedad crónica. Ese es una tormenta. Así que, aun y cuando estemos dentro de una tormenta, tenemos que confiar en el Señor. Una tormenta está diseñada para incrementar nuestra fe y para darnos una experiencia aún más profunda de Dios. Cuando estamos en una tormenta, vamos a ver más visiblemente la mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que de una forma natural o por nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido salir de ahí, sino que únicamente por la mano de Dios. Una crisis como estas puede tener alguna de estas caras o estas tres caras a su vez. ¿Qué significa? Que puede ser una tormenta o un problema circunstancial. Una tormenta que no se puede controlar, algo que se salió de nuestras manos, que está fuera de nuestro control. Podemos estar en la voluntad de Dios, podemos estar sometidos a su palabra, pero aún así es una tormenta en la que nada podemos hacer, estamos ahí metidos en ella.
También cuando estamos en una tormenta va a haber un factor emocional. Y este factor emocional es bien importante porque tenemos que mantenernos fuertes en esa tormenta. Cuando estamos en un problema muy difícil, nuestras emociones se exacerban o crecen de tal manera que se nos olvida toda la teología. ¿Qué quiere decir? Que estamos tan metidos en el problema que se nos olvidan todas las prédicas, se nos olvidan todas las oraciones y se nos olvidan todos los versículos. Fíjese, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando perdemos a una persona muy cercana, alguien de nuestra familia, que es algo que deseamos que a nadie le suceda, pero cuando llega a suceder, a mí me ha tocado ver personas que yo he considerado firmes en la fe, que aún así se desbaratan, se desmoronan. Y le digo, y le he dicho a la pastora, no me dejará mentir, le digo, oye, ¿qué no se supone que nosotros como cristianos nuestro objetivo es llegar allá con el Señor? Y si alguien de nosotros llega con el Señor, ¿no sería motivo no de llorar, sino de alegría? Porque ya llegamos con el Señor. Sí, es muy fuerte. Por eso le pongo ese ejemplo. Ajá. Y tenemos gente aquí sentada que ha perdido gente muy cercana. Y ha estado fuerte en el Señor. Ahí es donde se muestra verdaderamente la fe. Por eso les dice el Señor en el versículo 40, ¿por qué están amedrentados? O sea, ¿por qué están asustados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué nos asusta entonces un problema financiero? ¿Por qué nos asusta un problema en el trabajo o una situación en la familia? Cualquier emoción fuera de control se puede convertir en una tormenta como estas. Cuando se desborda esa emoción nos puede generar un problema. Y cuando estamos en esa situación, cualquier cosa puede pasar. La tercer cara o la tercera situación que podemos vivir en una tormenta o un tipo de tormenta es una tormenta teológica, como le decía ahorita. Se nos olvida la teología. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en la emoción que no nos acordamos de todas las promesas de Dios y no nos acordamos de su palabra y no nos acordamos inclusive de otras situaciones de las que ya nos sacó. Se nos olvida todo eso. En el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahorita decía que estaban las olas, que entraba el agua por todos lados, como el Jonás. Yo no me imagino cómo podía o cómo podría estar dormido ahí en el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro. En otra versión dice, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué no te importa que nos ahoguemos? Eso significa que las circunstancias los excedieron, sus emociones los excedieron, se derramaron sus emociones. Sus emociones se volvieron locas. Les pusieron esteroides a esas emociones. A veces así nos pasa. Fíjese que es bien interesante, pero cuando nosotros estamos en el problema, nosotros podemos ver un problemón. Y a veces hay gente que nos puede ver a un lado y dice, oye, pues no es para tanto. ¿Verdad? A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Pero para nosotros puede ser un problema muy serio o muy grave. Y otra persona puede decir, oye, espérame, no es tan serio, no es tan grave. Pero así nos pasa. Es cuando nos empezamos a preguntar, ¿estaré verdaderamente en la religión correcta? ¿O estaré creyendo verdaderamente en el Dios correcto?
¿O estaré yendo a la iglesia correcta? Nos hacemos preguntas como esas. Y obviamente, y yo sé que aquí no tiene usted que levantar la mano, pero yo creo que todos en algún momento hemos dudado de Dios. En nuestra humanidad todos hemos dudado de Dios en algún momento. Obviamente cuando estamos el domingo, y como le decía ahorita al inicio, y estamos emocionados y estamos contentos y podemos estar contagiados porque hay más gente cantando, adorando, podemos decirle al Señor que nunca nos vamos a separar de Él. Pero cuando llega el lunes y cuando llegan los problemas, se nos pueden olvidar. Se nos puede olvidar. Y empieza uno hasta a despedirse de la familia, ¿verdad? Que ya me voy a morir. Versículo 38, le digo que así dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: ¿no te importa, no tienes cuidado que perecemos? Me imagino que todos estaban luchando en el bote, pescadores experimentados, aterrorizados en el bote, y Jesús estaba dormido. ¿No te importa que nos ahoguemos? Ahora la situación estaba bastante difícil. Así que la pregunta que tengo para ti: ¿tú crees que a Jesús le importen tus situaciones? Claro que sí. Claro que sí. Y levantándose, dice en el versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En otra versión dice: él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Como podemos ver en esta situación, como podemos ver en este pasaje, Jesús se levanta y no reprende a los miedosos de los pescadores de sus discípulos, sino reprende la situación. Reprende a lo que estaba sucediendo, las circunstancias que habían generado la crisis. Es lo que reprende. Así que tenemos que atacar las circunstancias de nuestra crisis. Hace algunas semanas atrás, ya yo creo que un par de meses, no recuerdo con exactitud, ya me acordé, fue antes de las vacaciones ahora de diciembre, y hablaba yo con los varones y tocábamos el tema de la ira. Y fue muy interesante porque, fíjese, la ira es un problema muy común en mucha gente y obviamente entre muchos varones. Y veíamos ese tema de la ira, y cuando lo estábamos abordando, algo que nos mostraba el Señor por medio de una enseñanza que se estaba mostrando, era que cuando estamos molestos o enojados tenemos que tratar de atacar el problema, lo que está generando que nos sintamos de esa manera, y no a las personas. Por eso hay un pasaje que dice: airaos, pero no pequéis. Porque somos seres emocionales, los seres humanos nos podemos emocionar y tenemos emociones. Y parte de esas emociones también es el enojarnos, o que se nos sube la bilirrubina, o que nos sentimos molestos. Pero lo que tenemos que atacar es el problema, no a las personas. Y cuando estamos en esas circunstancias es lo que tenemos que aplacar, las circunstancias, o ver qué fue lo que provocó para no volver a caer ahí. De alguna manera esto es lo que hizo Jesús. Él le habla a las circunstancias que crearon la crisis. De esa manera él pudo controlar las cosas y tranquilizar la situación. El problema
es que en muchísimas ocasiones nosotros ni siquiera nos atrevemos a despertar a Jesús, o ni siquiera queremos despertar a Jesús. ¿A qué me refiero con eso? Que pensamos o creemos que nosotros solos podemos, que nosotros solos vamos a poder controlar la situación, que por mis fuerzas y por mi esfuerzo yo lo voy a lograr. Sí, creemos en un Dios, pero yo lo puedo hacer, yo lo tengo que hacer. Y sí, pero tenemos que confiar en Él y tenemos que orarle y pedirle y dejar también que Él haga su voluntad y sujetarnos nosotros a su voluntad. Comercial, este es uno de los primeros temas de Celebremos la Recuperación. Nosotros no somos dioses, entonces tenemos que permitir esa ayuda divina que viene de parte de Dios. Y primero que todo tenemos que confiar que está ahí, que hay un Dios. Ese es el principio de la fe. Es más, ya con el entender que existe un Dios y que Dios está ahí para con nosotros, ese es un principio de eternidad. O sea, usted ni siquiera necesita morir para poder ir a la eternidad, sino que ya desde que cree que hay un Dios y se entrega a la voluntad de ese Dios, usted ya está siendo insertado a esa eternidad, porque ya está creyendo en ese Dios que nos da la eternidad. Así que nosotros en nuestra humanidad le damos más importancia al problema que en tomarnos el tiempo de ir y despertar a Jesús. Y nuestra visión y nuestro objetivo y nuestra mirada está en el problema y no en ese Dios grande y poderoso que nos puede ayudar a salir de ese problema. Ni siquiera nos atrevemos a ir a moverlo. Hey, Señor. Tenemos que confiar más en Él. Pensamos que todo lo podemos resolver por nuestras fuerzas, nuestros recursos. Y realmente necesitamos sujetarnos más a Él, a su voluntad. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le dice a sus discípulos. Pero fíjese cómo remata, versículo 40. ¿Todavía no tienen fe? Eso significa que cuando usted todavía experimenta miedo o tiene mucho miedo, eso significa o demuestra falta de fe. Ahora, otra situación que le quiero mostrar es que cuando nuestro miedo aumenta, nuestra fe disminuye. El enemigo de la fe, o lo contrario a la fe, es el miedo. ¿Por qué están tan asustados? ¿Y por qué no tienen fe? Les hace una pregunta que para muchos pudiera ser una pregunta muy, pues retórica, pero a la vez con una respuesta muy obvia, ¿verdad? Una pregunta muy obvia con su respuesta obvia. ¿Qué le hubieran contestado ahí si fueran sarcásticos los discípulos? Pues no sé, Señor, o sea, pues te despertamos porque pensábamos que íbamos a morir. Nos dio miedo, ¿verdad?, que íbamos a morir. Por eso te hablamos. Era una pregunta muy obvia. Pero Él les pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía? Estamos hablando del capítulo 4 de Marcos. Eso quiere decir que iban a mediados de su curso. Iban así como que a la mitad de su curso de evangelismo y discipulado. Nivel intermedio, o estaban pasando, por eso iban a brincar, porque estaban pasando del nivel básico al intermedio. Ya casi se veían con el título en la mano, pero todavía les dio miedo. Por eso en el versículo 35 les dice, crucemos al otro lado. No les dijo, vayan al otro lado, él va con ellos. Pasemos al otro lado.
Y ellos emocionados subieron con él. Pero en cuanto hubo problemas, pues ya como que se querían bajar, ¿verdad? Mejor regrésanos a la orilla de donde estábamos. ¿Qué significa? Que muchos de nosotros, cuando estamos en la emoción, vuelvo al punto, disculpe que lo vuelva a retomar, estamos muy emocionados y en muchas ocasiones le decimos, sí, yo acepto a Jesucristo como mi Señor. Pero cuando estamos enfrentando situaciones y problemas, pues es muy fácil que nos dé miedo. Los seres humanos somos así, cuando estamos muy emocionados, no hombre, vamos a sacar un carro nuevo. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a comprar una casa, todavía más. Y ya me vi, ¿verdad? En esa casa. Y ya me vi. Y estamos tan emocionados que firmamos lo que sea. Pero cuando se trata de pagar la mensualidad y luego si nos vamos atrasando y si nos metemos en problemas de crédito, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué otra situación decimos que sí sin pensar cuando nos vamos a casar? Yo ese ejemplo les pongo muy seguido. Están los novios tan emocionados y luego acaba de terminar su campaña política, ¿verdad? Porque cuando están de novios es una campaña. El novio está tratando de convencerla. Le hace promesas, así como los políticos, promesas que ni siquiera va a poder cumplir a veces. Algunas. Y luego se llega el gran día. Y la ven así tan bonita, arreglada, bañada y peinada. Y en mis tiempos decían, y con zapatos. Que cuando el pastor les pregunta, ¿y usted acepta usted? A todo dicen que sí. Así acepto. Hay una que otra que dice que no, pero normalmente todos aceptan. Y ya cuando empiezan a vivir en la realidad, empiezan los problemas. El Señor les dice, subamos a la barca. Y todos subieron. No hubo alguien que le dijera, no, Señor, yo aquí los espero. Vayan, yo voy a echarme mientras aquí una capirotada ya. Ahí los alcanzo más. No, todos subieron. Todos subieron. Así que cuando el problema sobrepasa la promesa o emocionalmente sobrepasa esa promesa, es cuando vamos a vivir a la luz del problema y no a la luz de la promesa como deberíamos de vivir. Porque si hay una promesa tenemos que confiar en ella. Y sobre todo si es la promesa del Señor de vida eterna y que va a estar con nosotros en todo momento, tenemos que confiar en Él. No podemos permitir que las emociones se desborden y dejar de creer en Él o empezar a tener miedo. Ahora no le estoy diciendo que no tenga miedo, es una emoción muy natural. Por cierto, se me acaba de venir esto. Perdón. Hay una serie que está saliendo nueva o que acaban de poner nueva. No es para que salga corriendo a verla, pero un día de esos que esté sin hacer nada y tiene Amazon. En Amazon pusieron una serie de David. La casa de David se llama la serie. La verdad está muy bonita. Cuando empieza la serie ponen una tipo de advertencia, dice los sucesos están apegados, están lo más apegado posible a las escrituras, pero aún así se tomaron libertades creativas, dice. O sea, obviamente porque hay muchas cosas que no están en las escrituras y tuvieron que generar la historia. Pero ¿por qué me acordé? Porque cuando llega el gran momento donde David se va a enfrentar a Goliat, o sea, ya tenían días Goliat retando al ejército de Israel y nadie se quería enfrentar a él. Luego hablamos de ese tema. Y nadie se quería enfrentar a él. Y cuando David dice, yo mero,
primero que nada no lo querían dejar pasar, no lo querían dejar que él enfrentara. Y uno de los hermanos de David le decía a David: oye David, ahí en la serie, que en la escritura no lo dice, pero en la serie le dice: oye, ¿que no tienes miedo? Y la respuesta de David es: sí, y mucho, y mucho. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a seguir teniendo emociones. Sí las tenemos, pero tenemos que confiar en el Señor y nuestra fe tiene que ser más grande que nuestro miedo. Esa parte es muy bonita en esa serie, por eso me acordé, porque hasta se emociona uno y quiere llorar. Porque le dicen a David: ¿que no tienes miedo? Y dice David: sí, pues casi. Pero va y enfrenta a Goliat. Así tendríamos que actuar nosotros. Tenemos la promesa del Señor y sí vamos a enfrentar emociones, miedos, pero tenemos que confiar en el Señor y nuestra fe tiene que ser más grande que ese miedo. Así que si vivimos en el problema y no en la promesa, vamos a estar siempre a la sombra de todas esas circunstancias que nos hacen carecer de fe. Pero Él no quiere que tus circunstancias o tu miedo te hagan olvidar la promesa. Tenemos que estar firmes en ella. Aún peor, el Señor no quiere que tu problema te haga ignorar que Él está ahí contigo. Porque cuando estamos tan metidos en el problema se nos olvida que el Señor está con nosotros. Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, Él está no solo acompañándonos, sino también dentro de nosotros. Y se nos olvida. Así que Jesús le habla al problema y hay un cambio substancial de las circunstancias. O sea, se cambia totalmente. Versículo 31 dice: entonces temieron. Permita, se me perdió aquí un poquito. Temieron con gran temor, versículo 41, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando estaban en la tormenta estaban asustados. Ahora Jesús calma la tormenta. Pero aquí en el versículo 41 dice otra vez que estaban otra vez asustados. O sea, estaban asustados primero por la tormenta. Pero ahora que ya se calmó la tormenta, otra vez están asustados. ¿Por qué están asustados? Porque otra vez están temerosos de las circunstancias. Cuando se dieron cuenta con el poder de Jesús o con el poder de ese hombre que iba con ellos, cambiaron las circunstancias y su temor a la tormenta cambió y ahora era temor hacia la persona con la que estaban viajando. Ahora, tenemos que entender que también en las Escrituras, cuando nos habla de temor, no es únicamente miedo. En la traducción es el temor a la tormenta, pero ahora tuvieron temor a Jesús. Pero tenemos que entender que el temor al Señor es un temor de respeto, un temor reverente, un temor distinto, no de miedo de lo que nos puede pasar, sino de entender el poderío y soberanía y todo el poder que tiene y que ahora estaban sometidos a Él. Deben estar menos asustados, pero ahora están con ese temor hacia el Señor. Ahora estaban espantados de saber con quién estaban tratando. Nos asustan las circunstancias, pero ahora tenemos que cambiar esas circunstancias por ese temor a Dios y verdaderamente tener temor de fallarle a Dios. Ese debe ser nuestro temor más grande, de fallarle a Dios, de pensar o de saber que no le debemos de fallar, que es un Dios tan grande y tan poderoso que no podemos fallarle, que no podemos quedarle mal, vamos a decirlo de esta forma.
No podemos fallarle. Y tenemos que entender que Él siempre nos ve. Yo por eso a veces les pongo este ejemplo. Es como cuando le llega visita en su casa. Cuando usted tiene visita en su casa, usted se comporta de una manera diferente. Y dígame si no. Porque hasta esconde la ropa sucia ahí abajo del sillón, de la cama, de donde, ¿verdad? Los trastes va y hasta los tapa si están sucios. Hasta van por leche al Oxxo para darle un café. Sí. O sea, es diferente. Así deberíamos de estar siempre viviendo, considerando que el Señor siempre nos ve y que siempre está con nosotros. Eso nos debería de frenar y evitar hacer cosas inadecuadas. Eso nos debería de frenar a caer en pecado o cometer pecado. Eso debería de ser nuestra manera cotidiana de vivir, del no fallarle a Dios. Pero si no vivimos de esa manera, Dios nos puede poner en una situación en la que Él se va a encargar de que te des cuenta con quién estás tratando. Donde el mismo Señor nos va a poner en nuestro lugar. Aunque Jesús en su humanidad estaba ahí dormido, su divinidad estaba despierta. Y entonces se preguntaban los discípulos, ¿quién es este? El Señor te puede llevar a esas situaciones donde te va a mostrar realmente quién es Él. Como le decía hace un momento, en este punto de esta enseñanza, muchos de los discípulos todavía no tenían muy en claro quién era Jesús. Todavía no tenían muy en claro de lo que era capaz y del poder que tenía y de lo que les iba a enseñar un poco más adelante. Pero Jesús en ese momento estaba cansado también en su humanidad y durmió. Pero despertó y calmó a la tormenta. Eso significa que es humano. Aquí lo podemos ver como un hombre, pero también es Dios. Esto en teología se llama unión hipostática. Unión hipostática. Eso significa que son dos naturalezas en una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. Por eso Dios se hizo carne, pero es Dios. Por eso en un momento Él puede estar sediento, pero al siguiente momento convierte el agua en vino y puede caminar sobre el agua. En un momento puede tener hambre, pero en otro momento puede alimentar a 5,000. Y ya con todo y familias, unos 20,000 o más. Ya con ganas de que se cuenten todos, 20,000 o más. Un día muere en la cruz, pero al siguiente día se levanta, resucita. Por eso podemos ver estas dos naturalezas en Él. Una unión hipostática. No están mezcladas, sino son dos naturalezas en una misma persona. Y por eso se preguntan los discípulos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? En Hebreos 4, si usted también se está preguntando, entonces ¿quién es? En Hebreos 4 nos dice que es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro perfecto mediador. Es nuestro perfecto puente con Dios. Por eso yo aquí les digo siempre esto, Él es el verdadero pontífice, el verdadero puente hacia Dios. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Él puede simpatizar con nuestros problemas, pero es capaz de arreglarlos. Estamos con alguien que puede sentir y que puede arreglar además nuestros problemas. Por eso es tan importante tener una relación con Jesús. En otro momento también le daba un ejemplo de, por ejemplo, un médico ginecólogo, le decía yo. Cuando usted va como mujer con un médico hombre ginecólogo, él le puede decir de lo que va a sentir,
o le va a decir entiendo que aquí le va a doler o no le va a doler o qué va a pasar. Pero la verdad de las cosas es que él nunca lo ha experimentado. Él lo sabe porque tal vez por experiencia o libros o qué sé yo, y experiencia de lo que ve en otras personas. Pero si usted va con una ginecólogo mujer y que además ya ha sido madre, es más fácil que pueda encontrar usted esa empatía o ese sentir de que ella ya sabe por lo que usted está pasando o por lo que puede pasar. De esa forma es que el Señor se hizo hombre para poder tener esa empatía y poder tener ese conocimiento de lo que usted y yo padecemos, y que Él puede ser ese puente con el Señor, que se pone de nuestra parte, pero también entiende la parte de Dios. Por eso le mostraba yo esto de la unión hipostática, porque Él como hombre nos entiende a cada uno de nosotros perfectamente, pero también entiende el punto de vista y la exigencia de Dios. Por eso es nuestro sumo sacerdote, nuestro perfecto mediador, nuestro abogado, y por eso tenemos siempre que confiar en Él. Así que lo que Dios sabe de nosotros, lo sabe por medio de Jesús, que se hizo hombre. Hay unas pruebas que le hacen a los automóviles. En ocasiones son muy interesantes verlas, pero yo la verdad a veces prefiero no verlas porque se ven situaciones ahí muy increíbles que, aunque utilizan dummies, o sea, unas figuras como si fuera un ser humano, pareciera que son humanos, y le estoy hablando de cuando las compañías de automóviles hacen pruebas de choque. Cuando fabrican un vehículo o hacen un nuevo diseño de los autos, también les hacen unas pruebas que son pruebas de choque para evaluar la seguridad del vehículo. Entonces, a determinadas velocidades hacen que el vehículo se impacte con las paredes, hacen que el vehículo choque, y de esa manera ellos pueden prever o pueden ver cuál es la resistencia del vehículo y cuáles son las medidas de seguridad internas del auto, pensando en todos esos posibles accidentes que puede tener la gente cuando ya sean dueños de esos autos. Es buscando la seguridad de sus ocupantes. Perdón, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque cada una de esas tormentas, cada una de esas pruebas que el Señor nos pone a usted, a mí, a cada uno de nosotros, el Señor ya las tiene diseñadas de tal manera que, aunque sea una prueba muy brusca, muy fuerte, o que usted la vea como algo muy, muy, muy difícil, Él ya tiene medidas todas las situaciones de ese problema, de esa tormenta. O sea, Él ya lo tiene a usted resguardado, en otras palabras. Él a usted ya lo tiene protegido. Y aunque usted sienta que va en un vehículo y va a chocar, el Señor lo tiene resguardado con todas las medidas de seguridad, porque Él ya hizo todas esas pruebas y sabe que usted va a salir victorioso de ellas. Así que, considerando tus penas, considerando tus luchas, pues tenemos que confiar en nuestro Salvador, porque Él es mayor a cualquier situación de ellas, a cualquier problema, a cualquier tormenta. Tenemos que confiar en Él, y que nuestras emociones no nos gobiernen. Tenemos que mantenernos con tranquilidad, confiando en Él, con fe en Él, y Él nos va a sacar victoriosos. Pero definitivamente Él nos va a estar probando. Así que de esa no nos vamos a librar nadie. De esa no nos vamos a librar nadie, porque Él espera que cada uno de nosotros vayamos creciendo y vayamos madurando y estemos preparados para la vida, para la gran comisión, para cumplir con su propósito, para establecer su reino y para seguir creciendo como discípulos. Porque usted y cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos, discipulando a otro discípulo.
Ese es el objetivo y esa es la forma en que nosotros vamos a hacer crecer el reino del Señor. Nosotros tenemos que hacer crecer el reino trayendo otro discípulo, creando otro discípulo. Pero tenemos que empezar por nosotros. No sé que usted qué acostumbre cenar en Navidad. Y digo Navidad porque pues aquí es muy raro quien celebra el Thanksgiving, ¿verdad? Pero en la Navidad normalmente o mucha gente prepara pavo. Y normalmente pues el pavo lo meten al horno. Y lo meten por determinadas horas, dependiendo el kilo de peso. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Así se cocina o no? Ahí está. Es que las veo como que les da risita. Es que sí sé cocinar. Sí. Ah, ¿no tienes pruebas? Híjole. Luego te mandamos ahí unas fotos. Y usted cuando pone el pavo en el horno, después de un determinado tiempo, el pavo se empieza a ver muy bonito. Depende cómo lo haya preparado, pero se empieza a ver ahí doradito, se empieza a ver muy bonito, muy sabroso. Pero normalmente los buenos cocineros lo que hacemos es que abrimos el horno y luego con un tenedor, un trinche o como usted le diga, lo pica el pavo, ¿verdad? Y no sé por qué, pero todos le hacen así. No se crea, es para ver si el pavo ya está listo. Pero cuando pica y si ve que todavía no está listo, si ve que todavía le falta cocción, pues saca el tenedor y vuelve a cerrar la puerta y lo vuelve a poner ahí. Y puede hacer esa misma operación 2 o 3 veces, dependiendo el tiempo, dependiendo la cocción y la preparación del animal, ¿verdad? Bueno, del pavo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Señor a veces nos ve a nosotros como cristianos y cantando y levantando las manos y brinco patadas los carros de Faraón con tanta fe el domingo, que va a abrir el horno y puede ser que nos pique con un tenedor. Va a decir, ya se ve muy bonito, ya se ve con mucha fe, ya se ve muy doradito, se me hace que ya está bien, ya está maduro. Entonces mete ese tenedor y desafortunadamente se va a dar cuenta que a veces va a hacer falta más cocción. ¿Y cuántas veces va a hacer eso el Señor? Las veces que sea necesario. Así que yo le recomiendo, hermano, hermana, yo le recomiendo que a partir de hoy considere el poder estar listo, el poder estar preparado, el poder crecer en fe y no en miedo, en que sus emociones no se desborden de tal manera que el Señor en cada momento vaya a estar buscando y pinchándole con un tridente para saber si ya está listo, si ya es un cristiano maduro, un discípulo capaz de cumplir con el objetivo del Señor, que es extender su reino a todas las naciones. Así que esta tarde, esta noche, nos vayamos con esa idea, ese pensar que tenemos que madurar, que tenemos que crecer y que nuestra fe tiene que ser mayor que cualquier miedo que podamos experimentar. ¿Sí? Nos ponemos de pie entonces. Señor, te damos gracias porque sabemos que a pesar de las tormentas que puedan presentarse en nuestra vida, que a pesar de las situaciones difíciles en las cuales tú a veces nos haces llegar y que inclusive tú a veces generas para cada uno de nosotros, podemos estar confiados en que tú nos cuidas, nos resguardas, nos tienes protegidos de tal manera que tenemos que confiar y tener fe en ti, Señor. Confiar con todas nuestras fuerzas y temer a tu Hijo Jesucristo, porque no podemos quedar mal, porque no podemos hacer que nuestra fe flaquee. Y si así es, Señor, también sabemos y entendemos que tú nos seguirás enfrentando a situaciones y problemas para que nuestra fe siga creciendo.
para que nuestra fe en ti, Señor, sea cada vez más fuerte y más firme, plantado sobre esa roca que es Jesucristo. Así que ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti.